Bienvenidos a la segunda temporada de El Poder del Movimiento. Este espacio que creé con el deseo de compartir reflexiones, preguntas y conocimiento sobre la importancia de conectar con nuestras emociones, llevarlas al cuerpo y dar el paso necesario para intencionar lo que queremos manifestar en nuestra vida. Estoy súper motivada con compartirles más conversaciones, charlas y también espacios de reflexión para que sigamos ampliando las fronteras de la mente y del corazón. Espero que lo disfruten. ¿Qué pasaría si en vez de sentir que estar perdido es un momento angustiante, pensáramos que es una posibilidad hacia el encuentro con algo nuevo en nosotros? ¿Qué pasaría si lleváramos la sensación de estar flojas de mapas hacia la práctica de la vida? Ayer tuve uno de esos desencadenantes que a veces es simplemente una situación o algo que te dicen que de repente te hace dudar de tus capacidades, te hace dudar de tus fortalezas y te pone en jaque. Y es ahí donde sucede el llamado. En mi caso, cuando aparecen esos disparadores, lo primero que quiero es como salir del mundo, ¿no? Distanciarme, no hacerle frente a eso que estoy sintiendo, cuando en realidad lo interesante sería poder estar con eso, aunque sea incómodo. Y es notable la diferencia cuando me permito investigar, como a ver por qué esto me está afectando tanto a mi sistema, y encuentro la razón y soy sincera conmigo, ¿no? En la respuesta. Esto me está afectando porque me recuerda a este dolor o me recuerda a esta herida. Entonces ahí, cuando puedo nombrarlo, de alguna forma es como desenmascarar la emoción y empiezo a sentir que tengo poder sobre ella, o mejor dicho, que puedo manejar la emoción. Pero si no lo nombro, si no lo puedo ver con conciencia, con atención, eso queda como en un lugar sombrío y oscuro y es una amenaza constante, porque me recuerda que no tengo la valentía para enfrentar lo que verdaderamente estoy sintiendo, que es el dolor, o es la desconexión, o es la incomodidad. Entonces, hay uno de los principios de la compasión. Como saben, mi trabajo se basa en unir, en crear ese puente entre la compasión, la autocompasión y la compasión también hacia el mundo, con nuestro cuerpo, con la información que brinda nuestro cuerpo, y cómo a través del movimiento vamos creando ese puente y liberando también las autovías, ¿no? de ese puente de alguna forma. Entonces, pero solo accedemos a esta información, a esta cultivación de la atención plena y de la compasión, si tenemos el deseo de ser compasivos, si tenemos el deseo de transformar aquello que vivimos. Si nos perdemos y nos quedamos en la nube de la perdición y no tenemos la voluntad de salir de ahí, es difícil que aparezca. Pero hay pequeñas cosas que sí nos ayudan a tener la voluntad de cambiar o de transformar esa incomodidad. La conciencia está vinculada, ¿no? con la mente. Entonces, una de las cosas que podemos hacer para preguntarnos de dónde nace esta emoción difícil o esta sensación de estar perdidos es preguntarnos: ¿cómo sé si lo que estoy experimentando es sufrimiento o es una reacción secundaria a aquello? ¿No? El dolor es inevitable, es algo que siempre nos sucede. Pero en cada momento en que sentimos que las cosas no son como a nosotros nos gustaría que fueran, ahí experimentamos el sufrimiento. Nos vemos desafiados por algo o por alguien, y es en ese momento donde perdemos el control sobre nuestras emociones. Se siente como un hit, como un hit emocional, y nos desbalanceamos. Ese es el momento donde nos perdemos
nos desbalanceamos, nos desconectamos y caemos en viejos hábitos. Y entonces así bloqueamos el acceso a la compasión. Si no nos damos cuenta de la raíz de nuestro sufrimiento, tampoco tendremos acceso a la compasión. Porque intentamos entender por qué nos está pasando esto en nosotros. Y lo peor de todo es que nos abandonamos a nosotros mismos. Todos los seres humanos tenemos esta tendencia a abandonarnos en los momentos en donde más nos necesitamos. Por eso acá el título es cómo nos perdemos, pero más importante es cómo nos encontramos a nosotros mismos otra vez. Y esta es la clave de este punto. La clave no es dejar de perderse. La clave es volver a encontrarse. Ofrecemos mucha resistencia al sentir el sufrimiento. Es como que tendemos a no querer sentir, a reaccionar en vez de sentir. Porque no queremos lidiar con la verdad. Pero cuando nos recordamos que estos momentos son parte de la vida, son parte del flujo de la vida, entonces empezamos a ganar confianza en nosotros, empezamos a ganar honestidad o verdad con nosotros, y ahí es donde empieza a aparecer la cualidad de la atención plena. Y nos ayuda a decidir si podemos ser compasivos o si estamos resistiendo el sentir. Cuando podés ser honesto con vos, podés estar con eso que sucede en vez de rechazarlo. Cuando tenemos tiempo para calmarnos y sentir, entonces podemos lidiar con eso que nos está generando incomodidad. Se me viene esta frase de Thoreau que dice: solo cuando estamos totalmente perdidos y solo hace falta girar a un hombre sobre sí mismo con los ojos cerrados para que se halle desorientado en este mundo, tomamos conciencia de la inmensidad y de la extrañeza de la naturaleza. No nos encontramos a nosotros mismos hasta que no estamos perdidos. En otras palabras, hasta que no perdemos el mundo y podemos reconocer dónde estamos y cuál es la infinita extensión de nuestras relaciones. En la Ruta del Deseo escribí: nosotras, los trotamundos, somos todas ellas. Somos esas almas que viajan hacia la expansión, que están en busca de la aventura hacia la libertad. Todos tenemos el poder de conectarnos con lo ilimitado, pero todo depende de cómo nos vemos, cómo nos tratamos, en qué lugar nos ponemos. Depende si nuestra imaginación es corta o es grande, o mejor dicho, si está dispuesta a ensancharse, de si creemos que somos capaces de cuidarnos hasta en lo desconocido y de si contamos con la confianza de saber que a la larga vamos a llegar a buen destino. Depende de si creemos que somos esto y nos conformamos así con la idea de ser una identidad fija, sin posibilidad de cambio, o de si estamos dispuestas a perdernos para encontrarnos y para encontrar lo que buscamos. Uno de los principios de la compasión, les decía, es la atención plena. La atención plena para el servicio de la compasión. Esto nos ayuda, entre otros beneficios, a confiar en nuestras capacidades y en nuestras fortalezas. Podemos reconocer las situaciones desafiantes de la vida. Nos permite hasta saber cuándo la vida se pone difícil y también diferenciar las situaciones. Nos ayuda a definir y a entender qué es lo que tenemos que hacer en vez de volvernos locos con la emoción. Nos permite reconocer y aceptar que la cultivación de la atención plena es un proceso
es un proceso gradual y de toda la vida, que requiere paciencia, tiempo, conciencia, humildad y también la voluntad de comenzar y seguir aprendiendo una y otra vez. Pero claro que cuando pasa algo que no te gusta o que no tiene que ver con dónde te gustaría estar o te dicen algo que no te gusta escuchar, lo primero que sucede es la reacción. Es una actitud que tomamos por default, ¿no? Y es algo de nuestra humanidad en común. ¿Por qué? Porque no queremos sufrir, queremos sentirnos felices. Entonces, la clave va a ser llevar la atención a cuál es la reactividad y cuál es la resistencia. Generalmente nos vemos reactivando una situación y resistiendo a las situaciones. La reactividad y la resistencia crean las condiciones para alimentar el sufrimiento y sentirnos aún más perdidos. Y esto es algo que lo podemos saber, pero seguimos resistiendo. Entonces, todos los desafíos de la vida se vuelven más grandes y crecen más cuando la actual sensación de sufrimiento y la resistencia a sentirlo se vuelven como una receta, ¿sí? Estoy sintiendo sufrimiento, pero me resisto a sentirlo, ¿no? Entonces ahí no hay espacio para la compasión, porque aquello que alimentamos crece aún más en nosotros. Entonces lo que podemos hacer, y por lo que estoy grabando este episodio hoy, es ¿por qué el principio de la conciencia es tan importante? ¿Por qué este principio de la atención plena es tan importante? ¿Por qué lo primero que nos pide la compasión es tener atención en nuestra conciencia, en lo que estamos sintiendo adentro nuestro? Cuanta más conciencia desarrollemos, más vamos a desarrollar las habilidades para reconocer qué hacer con lo que sentimos. La invitación es a encontrarnos con nosotros mismos con humildad y con paciencia. Aceptar nuestra humanidad. No limitar nuestro acceso a la humildad. No abandonarnos. Cuando nos encontramos con nosotros mismos con humildad, ahí aprendemos cómo es que nos conectamos con nuestra compasión. La compasión siempre va a responder a nuestro sufrimiento, pero para eso tenemos que ver el sufrimiento, tenemos que reconocer el sufrimiento. Recuerda esto, el sufrimiento no es solamente algo grande, un hecho traumático en tu vida. El sufrimiento es cada cosa que sucede de una determinada forma que a vos te hubiese gustado que sea diferente. ¿Sí? Entonces pregúntate si podés reconocer aquello que te está generando sufrimiento. Eso que te dijeron que no te escuchó, que no te gustó, alguien que no te escuchó. Y pregúntate cómo sería, en vez de resistir a esa sensación, girar con el alma, girar con el espíritu hacia tu sufrimiento. ¿Qué es lo que aparece? ¿Cuál es tu memoria en este sufrimiento? En esa conversación con tu pareja o en esa conversación con tu amiga donde reaccionaste en vez de reconocer que eso que dijo o eso que dijiste te generó sufrimiento.
siempre que tus expectativas no se cumplan, vamos a estar sufriendo. A veces incluso es sabio rechazar el sufrimiento, como para salvarnos a nosotros mismos de alguna situación traumática. Pero también va a seguir tocando la puerta. Esa situación va a seguir tocando la puerta hasta que la revisemos. Entonces, cuando queremos huir de una situación, de no sentir el dolor, siempre eso va a volver de alguna manera. Pero también puedes tomar esa decisión de una forma consciente y con una atención plena. Decido con mucha conciencia alejarme de esta situación y no recordarla una y otra vez porque me genera aún más sufrimiento. Pero hoy estamos hablando de cosas más del día a día que nos generan sufrimiento y cómo podemos encontrarnos con ellas. Entonces sí, la actitud al perderse va a ser volver a encontrarse. Y para encontrarse va a ser necesario mirar con conciencia aquello que nos genera dolor. Y es justamente ahí cuando nos giramos a aceptar lo que sucede, cuando aparece no solamente la compasión, sino también el amor incondicional. Y recordé este texto que dice: ¿por qué me vuelven los pensamientos de que hay algo malo en mí? ¿Por qué siempre pensamos que hay algo malo en nosotros, en nuestros pensamientos, emociones, en nuestro cuerpo y en nuestras posibilidades? En medio de este proceso necesito acordarme de la importancia del amor incondicional. Esa es la invitación que me hace aceptar el proceso. El amor de una madre que te sostiene, pero que esta vez seas vos la que se materna así. Cuando veo las plumas, siento que ya estás ahí. Renuevo la esperanza y me digo: yo te sostengo. Voy a estar acá siempre. Sos un tesoro para mí. Respira y abrázate. A veces no necesitas el coacheo, solo pasar el momento de la tristeza y después pensar el plan para recuperarte. Espero que te sirva esta charlita de hoy. Vamos a trabajar sobre esto. Perdernos y volver a encontrarnos, aceptando aquello que sucede adentro, aceptando el sufrimiento y con esta atención, con esta conciencia plena que hace el espacio para que surja la compasión, para que surja el amor incondicional, sin querer cambiarlo, simplemente abrazando el momento y siendo honestos con nosotros. Hasta la próxima. Estas reflexiones las comparto en vivo cada semana con la tribu de mi membresía online El Despertar, un espacio virtual donde nos juntamos a bailar, expresar nuestras emociones y a explorar el potencial que llevamos dentro.